Economista Francisco Rodríguez, ¿qué políticas accesorias a esa dolarización tienen planteado ustedes en ese diagnóstico para ejecutar cuando entre este cambio de bolívar a dólar y por supuesto para ayudar a las personas, porque ahí va a haber una fluctuación seguramente, para ayudar a esas personas que de menos recursos? Correcto. Bueno, mira, como te dije, la principal idea aquí es que nosotros estamos dolarizando los salarios. Al dolarizar los salarios, vamos a tener salarios mucho más altos en dólares. Eso quiere decir que tú vas a tener, ya la gente va a tener una recuperación significativa de su poder adquisitivo. Nosotros estamos estimando un salario mínimo de alrededor de $75. O sea, estamos hablando y hemos estado hablando de un rango entre 50 y 100 dólares. Aquí quiero también ser claro que este rango es un rango que nosotros vamos a poder definir con claridad en el momento en que nosotros lleguemos al gobierno y veamos exactamente cuál es el estado de todas las cuentas fiscales, porque en este momento la opacidad de información es una opacidad brutal, pero este rango de 50 a 100 con, yo diría, un valor central de $75 es el rango sobre el cual nosotros hemos construido el presupuesto de la nación, que es el presupuesto que se le va a presentar al país. Y por cierto, entonces es importante también señalar que nosotros también estamos planteando el programa de la tarjeta solidaria. Y la tarjeta solidaria es una tarjeta a la que van a tener acceso todos los venezolanos y esa tarjeta va a tener una transferencia de $25 mensuales por adulto y $10 mensuales por niño. O sea que efectivamente, si nosotros comenzamos, como estamos apuntando, con un salario mínimo de $75 y además tienes la tarjeta, eso quiere decir que cada adulto va a tener un ingreso básico de $100. Una familia que tenga, digamos, 2 adultos y 4 niños, si los 2 adultos están empleados, entonces básicamente tú tendrías 200 por el lado de los adultos y 40 por el lado de los niños, 240 niños. No 240 niños, $240. Ese es más o menos el ingreso básico que nosotros venimos planificando. En términos de los costos, hemos estimado, tenemos diseñado un presupuesto. Ese presupuesto es plenamente viable. Tenemos estimado un costo de nómina del sector público de $7.500 millones. Tenemos estimado un costo para el programa de la tarjeta solidaria de $5.700 millones. Y eso efectivamente te da, digamos, una parte crucial del presupuesto de la nación, pero que todavía te permite estar en los costos de nómina y de transferencias sociales por debajo de 10 puntos del PIB, y tenemos otros costos que son gastos de funcionamiento, gastos de inversión, gastos de capital del gobierno central, para mantener un presupuesto que va a estar en el orden de los 20 puntos del PIB. Y hablando de las otras medidas, porque hay que ir más allá de eso, o sea, tú tienes, como te dije, comenzamos con la valorización de la tarjeta solidaria, tenemos un plan para la industria petrolera que vamos a estar presentando en los próximos días. Quiero, por cierto, no adelantarme plenamente a la presentación de nuestro programa de gobierno que nosotros vamos a presentar después de Semana Santa, donde vamos a publicar un documento con todos los lineamientos del programa económico, donde explicaremos exactamente lo que vamos a hacer a nivel de la industria petrolera, a nivel de las industrias de servicios, de manufactura, de agricultura, toda una serie de planes sectoriales que van a venir acompañando esto, pero la idea básica, la idea que está por detrás de todo nuestro planteamiento, es la base de este planteamiento, es la idea de una economía competitiva, una economía abierta al resto del mundo, una economía que mire al siglo XXI, una economía en la cual no va a haber control de cambios, no va a haber control de capitales. Esta es una economía donde los controles de precios que se mantendrán para algunos bienes esenciales se van a adelantar con muchísimo cuidado, de forma de asegurar que esos bienes efectivamente sean compatibles con los márgenes de rentabilidad para que estén en los anaqueles, porque no sirve de nada que tú tengas bienes controlados que no existen y que la gente no pueda conseguir. Y tratar de enfocar este tema del apoyo que el gobierno y que el Estado le debe dar a la gente para fortalecer su poder adquisitivo a través de instrumentos tales como la tarjeta solidaria, a través del instrumento del fortalecimiento del salario, para que la gente tenga el poder adquisitivo para comprar los bienes, en vez de lo que ha hecho este gobierno, que es ponerle controles a todo, y esos controles lo único que hacen es generar unos enormes incentivos para la corrupción. Claro, suena optimista usted hablando de esto, pero cuando uno va a la calle, los altos costos superan todo lo que pueda ganar el venezolano en este momento en bolívares. Usted ha dicho que se van a mantener algunos controles para tratar de estabilizar eso. Luego,
No, bueno, los controles que nosotros mantendríamos de precios serían simplemente controles en términos de los principales bienes de alimentos y medicinas, donde se fijarían precios de forma convenida con el gobierno y de forma de que la producción de estos productos o la importación de estos productos sea compatible con cierto margen de rentabilidad aceptable como para que nosotros podamos asegurar que estos productos están en los anaqueles. Pero también hay que entender algo, que es que en este momento los salarios están destruidos por la hiperinflación. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que este gobierno, como decidió que ellos iban a gastar todo lo que les daba la gana y decidieron al mismo tiempo que ellos no iban a cobrar impuestos, que ellos no iban a subir el precio de la gasolina, que ellos no iban a tener ninguna fuente de ingresos, que ellos iban a tener un tipo de cambio totalmente irreal, el tipo de cambio justamente al que PDVSA vende sus dólares, es el tipo de cambio fundamental para determinar los ingresos fiscales. Entonces este gobierno se olvidó totalmente de la parte de ingresos, decidió que iba a gastar todo lo que le daba la gana, y ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a imprimir dinero, y cuando tú imprimes dinero, tú acudes a lo que los economistas llamamos el impuesto inflacionario. Entonces, en realidad, esos salarios bajos que la gente tiene en este momento, o sea, la razón por la que la gente está ganando salarios de 3, 4 dólares, es que el gobierno está imprimiendo dinero. O sea, tu salario existe, pero el gobierno te está quitando ese salario a través de la impresión de dinero. Por eso es que hay que parar la maquinita de imprimir billetes, y por eso es que nosotros tenemos que pasar a una moneda sólida. En el momento que nosotros hagamos eso y estabilicemos la economía, entonces el poder adquisitivo va a subir, y eso ha ocurrido en todos los países que han parado la hiperinflación. Y eso va a permitir que nosotros seamos capaces de fortalecer el salario, fortalecer el poder adquisitivo, y que la gente efectivamente pueda comprar las cosas y los bienes que necesita para su consumo, teniendo un ingreso que está en dinero de verdad, no en el dinero de mentira que el gobierno está imprimiendo en este momento. Señor Rodríguez, usted dijo que no quería adelantar, pero tengo que preguntárselo, y si quiere lo hace a grosso modo. La industria petrolera, bueno, está prácticamente o diezmada en su producción. Deberíamos estar por encima de los 3 millones de barriles de petróleo diarios, y estamos por debajo de 2.000, según cifras de la OPEP. Correcto. Ese dinero que se va a buscar fuera en órganos multilaterales, ¿se tiene previsto que una parte de ese dinero vaya a la industria petrolera para reactivarla? Por ejemplo, está el tema de las empresas básicas de Guayana, que era nuestra alternativa no petrolera. ¿Cómo va a ser eso? Mira, lo primero que yo creo que hay que entender sobre nuestra industria petrolera es que esta industria es una industria que está muy mal administrada, muy mal gerenciada por un gobierno muy incompetente, pero esta es una industria muy rentable y que puede ser muy rentable. Y eso es muy, muy importante. De hecho, cuando tú vas a los organismos financieros, ellos lo que te dicen es: nosotros apoyamos al Estado venezolano, nosotros le podemos dar dinero para financiar programas sociales, nosotros le podemos dar dinero para que el Estado invierta en educación, en hospitales, en escuelas, en carreteras, pero nosotros no le damos dinero a empresas que deberían ser rentables, tales como PDVSA. Y PDVSA está montado sobre un monopolio de extracción y de comercialización de las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces, para PDVSA no es muy difícil buscar financiamiento en los mercados financieros internacionales. Lo que PDVSA tiene que hacer es efectivamente arreglar sus problemas de gerencia. Tenemos que tener una nueva gerencia de PDVSA, tenemos que tener una gerencia profesional y despolitizada. Tenemos que, a través de las leyes que se aprobarán en los primeros 90 días de gobierno, tratar de darle un marco que proteja a la industria petrolera de lo que fue el gran vicio del chavismo y del madurismo, que fue el que terminó quitando de todos los recursos de esa industria, terminó gastándose todo en un montón de cosas que no le dejó plata. O sea, la caída de producción que nosotros tenemos ahorita es porque en esa empresa no se invirtió, y no se invirtió porque cada vez que había plata en esa empresa, el gobierno venía y se la quitaba para hacer alguno de sus planes. Y ojo, o sea, a mí me parecía bien cuando el gobierno lo invertía en programas sociales, pero tú sabes que nosotros tuvimos un desastre tal que PDVSA estaba emitiendo bonos para mantener el tipo de cambio paralelo bajo, para que la gente pudiese ir y viajar al exterior y raspar su cupo. O sea, eso no es una política, y esa es la razón por la que en este momento nosotros tenemos una PDVSA que está altamente endeudada y que no ha tenido dinero para su inversión. Entonces, hay que renegociar la deuda, hay que reestructurar la deuda, tanto de PDVSA como del resto de la nación. Hay que generar espacio para que tengan dinero para su inversión, correcto. Y después está la parte del gobierno. Cuando uno pone juntos todo lo que el gobierno y PDVSA deben a través de las distintas deudas, porque tú acabas de mencionar el monto de los bonos, pero cuando tú pones
bonos, préstamos, Rosneft, China, las demandas ante tribunales internacionales. Nosotros tenemos una deuda externa total de 140.000 millones de dólares. Entonces eso por supuesto que hay que reestructurarlo, hay que generar un alivio que nos deje recursos a nosotros para poder invertir en nuestra industria petrolera. Hay que ir a los mercados internacionales, hay que abrir esa industria. Nosotros tenemos que estar abiertos a la inversión internacional. Nosotros tenemos que ir hacia un proceso de apertura transparente, no de esta apertura donde se iba Chávez o se iba Maduro, se montaba en un avión, iban a ver a un tipo allá en Bielorrusia y de repente el tipo salía de ahí con una concesión petrolera. Eso no puede ser así. O sea, tú tienes que tener una ronda de apertura donde tú tienes licitaciones para todos los campos, donde efectivamente se constate que las empresas que quieren invertir nos den a nosotros el dinero que pagan por la participación en esos campos, que efectivamente es un dinero que nosotros vamos a utilizar y podemos utilizar. Bien, vamos a hacer esta segunda pausa, ya regresamos para seguir conversando con el economista Francisco Rodríguez.